Bueno, shalom, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Tenemos varios puntos que tocar. Primeramente vamos a ver, en esta clase vamos a abordar la festividad de Hanukkah. Vamos a ir a Bereshit. Vamos a Parashat Noach, o sea, es decir, la porción conocida con nombre en español Noach. Vamos a ir al capítulo 8, en su verso 6. Y vamos a continuar leyendo hasta el 12, del 6 al 12. Entonces vamos a leer. Dice así: y al cabo de 40 días, Noah abrió la ventana que había hecho en el arca, envió al cuervo que voló, yendo y viniendo, hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Luego envió la paloma para ver si ya habían desaparecido las aguas diluviales de la faz de la tierra. Pero la paloma no encontró dónde apoyar sus patas y retornó junto a Noah, porque todavía las aguas cubrían toda la superficie de la tierra. Noah extendió su mano, la tomó y la metió consigo al arca. Esperó 7 días y envió nuevamente a la paloma del arca. Volvió a él la paloma al atardecer, trayendo en su pico una hoja verde de olivo. Así supo Noah que se había retirado las aguas de la tierra. Esperó aún otros 7 días y volvió y soltó nuevamente a la paloma, que ya no volvió más. Bien, tocamos algunos puntos aquí interesantes. ¿Cómo vamos a ver lo que es Hanukkah aquí? Bueno, primeramente vamos a ir verso a verso tratándolo de dar una explicación y luego lo juntaremos todo para dar el mensaje de Hanukkah. Muy bien, en el primer verso que leímos dice que en el Rosh Hodesh, del mes 10, aparecieron las cimas de las montañas. Sí, entonces que Noah abrió la ventana del arca y envió a un cuervo que yendo y viniendo, que estaba yendo y viniendo, voló y estaba yendo y viniendo. Entonces tenemos, primeramente, vamos a ver quién es la paloma y quién es el cuervo. Alegóricamente, por supuesto, vamos, por ejemplo, a Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, en su capítulo 1 y su verso 15, donde vamos a encontrar que se nos habla de Amisrael, una forma alegórica, por supuesto, también, y dice: he aquí que eres hermosa, oh amada mía, he aquí que eres hermosa, tus ojos son como palomas. Bien, ahora continuamos con el capítulo 6, en el verso 9, más clara todavía, dice: mi paloma, mi inmaculada es única, la única de su madre, es la escogida de quien la concibió. Las hijas la vieron y la llamaron feliz. Sí, la alabaron las reinas y las concubinas. Nuevamente encontramos mi paloma. Entonces, como bien sabemos, Shirashim pone de manera de, ¿cómo le podemos llamar? Tipología. De una manera simbólica, la relación que hay entre Hashem y Am Israel, el pueblo de Israel. Por tanto, vemos que aquí le llama claramente la paloma, su paloma, por lo cual entendemos y no es difícil para nosotros averiguar
¿quién es la paloma? La paloma, por entonces, queda entendido que es Israel. Ajá, ok, Israel. Pero no envía primero a la paloma. Envía primero a un cuervo. Un cuervo que eh, ajá, es un ave impura. Ajá, un ave impura. Mientras que lo que es la paloma es una ave pura. Entonces vamos haciendo la diferencia. La paloma de un lado y el cuervo del otro lado. Encontramos lo siguiente entonces. Ajá. Vamos a ver la paloma. Vamos a ver, por ejemplo, la paloma es dócil. La paloma es mansa o dócil. No hay que una paloma vaya a atacar o que esté emparvada y que es agresiva. Para nada, para nada. La paloma es muy dócil, la paloma es una de las aves muy dóciles. De hecho, por eso es que el símbolo de la paz es una paloma blanca. También por su color, ¿no? Bueno, en el caso de una paloma que es blanca, ajá, entonces tenemos que es mansa. Para esto vamos a una cita en la que el Rabbi Yeshua, ajá, nos está diciendo, Yeshua Rabenu, en lo que se conoce como Mateo, ajá, Matitía, está en el capítulo 10, en su verso 16, donde nos dice, presten atención, yo les estoy mandando como ovejas en medio de lobos, así dice el rap. Así pues, sean prudentes como las serpientes e inofensivos como palomas. Y dependiendo de la versión, ahí tendrán, en lugar de inofensivos como palomas, puede ser que encuentren, no sé, sencillos, mansos, ajá, o alguna otra palabra que hayan traducido, ajá, inocentes, no sé, ajá, precavidos como serpientes y sencillos como palomas. En algunas otras versiones se encontrarán de esa manera. Bueno, entonces estamos que la paloma es mansa, es dócil, es tranquila. Ajá. Si la paloma es San Israel, el cuervo representa las naciones. ¿Sí? Ahora, el cuervo es dócil. No, 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 el cuervo no es dócil. No se tiene a los cuervos por dóciles, o no se les reconoce, por lo menos no se les reconoce a los cuervos por dóciles. Y vamos a ir hablando de esto. Entonces, Sam Israel es dócil, o debe ser dócil, manso, sencillo. Y las naciones son agresivas. Podemos decir, no sé, tercas, testarudas, por así decirlo. Entonces continuamos también. eh, el- la paloma, vamos a ponerlo de esta manera, trabaja. ¿Sí? Trabaja. Antes de que hubiera correos por avión o por servicio de correos como lo tenemos en nuestras comunidades el día de hoy, se usó en un tiempo la llamada paloma mensajera. Bueno, se le usó por varias características que tiene la paloma. ¿Ah? Y esta llevaba el mensaje y le volvían a poner otro mensaje como respuesta y la traía, se regresaba. Bueno, la paloma es diligente, trabajadora en ese aspecto. El cuervo
No sé si el cuervo realmente sea trabajador, pero puedo ponerlo de esta manera. El cuervo no caza su propia comida. El cuervo no está a la expectativa, es decir, no está trabajando, no es diligente, sino que es, de hecho, un ave eh, de rapiña, que espera encontrar animales muertos para poder comerlos. Entonces, trabajador y diligente, que es lo que debe ser Israel, en las naciones, eh, ¿cómo lo podríamos poner? Si es acaso que nosotros podemos ponerla con una sola palabra, oportunistas, las naciones, si es que se me puede permitir la palabra. Ajá. No estoy diciendo, para antes de continuar, no estoy diciendo que realmente toda la gente de las naciones sea mala o que tenga malas características. No, por el contrario, estoy poniendo de manera que contraste, ¿no? Lo que se espera de Israel y cuál sería el contraste más que nada. Eso es lo que quiero hacer énfasis, ¿eh? No tratamos de insultar a nadie, no tratamos de dar un mal mensaje de crítica o cualquier cosa, para nada, para nada. ¿Ah? Entonces sigamos, la paloma es un animal puro, como ya lo había mencionado, ritualmente. Esto es decir, que la paloma era utilizada para ser sacrificada en el Mishkan y posteriormente en el Bet HaMikdash, en el templo de Jerusalén. En cambio, el cuervo no se utiliza para el servicio al Eterno. Eso es lo único que quiere decir pura e impura. El cuervo impuro y la paloma puro o pura. Ajá. La paloma, vamos a utilizar el ejemplo de la paloma blanca. Hay de otros colores, por supuesto, ¿no? Y el cuervo es negro. ¿Sí? En cuanto al color, estamos viendo diferencias, ¿no? O sea, es muy marcada entonces la diferencia que hay entre una paloma y un cuervo, es la diferencia que debe estar muy marcada entre Am Israel y las naciones. ¿Sí? Eso es al punto que quiero llevar. Ajá. Bueno, tenemos además otras características que no hemos visto ni del cuervo ni de la paloma. Ajá. Por ejemplo, una que es la última que voy a tocar en esta ocasión, que el cuervo es un animal, un ave muy lista. ¿Por qué lo digo? Bueno, vi un documental donde estas aves se les ponían problemas eh, junto a unos primates y en las ocasiones se comprueba que el ave es capaz de lograrlo antes que los primates. Entonces, de aquí, si tienen la oportunidad de ver un documental acerca de esto, hagan bien para que puedan comprender tal vez un poquito más de el punto que voy a tratar de explicar en este mismo momento. Muy bien, entonces los problemas complejos que les daban a los primates incluso fueron estos por así decir, más inteligentes, más ágiles en hacerlo que los primates. ¿A dónde queremos llegar? Vamos a buscar una cita y terminamos de explicar este punto. Tenemos en lo que se conoce como el Evangelio de Lucas,
En su capítulo 16, versículo 8, estamos en una mashal de Rabbi Yoshua, en el cual nos dice que eh, esta parte interesante, dice: el amo de este mayordomo deshonesto le aplaudió por actuar tan astutamente, porque vamos a ver la versión, otra versión dice, eh, eh, porque actuó sagazmente, pues los hijos de este mundo son en su trato con su propia gente más sagaces que los hijos de luz. Voy a leer otra versión: porque los mundanos tienen más selej que los que han llegado a la luz en el trato con sus semejantes. Ajá. Y esto puedes encontrar diferentes versiones para consultarlo más. Dice, porque los hijos de la C son más, son en su generación más sabios, más sabidos, más que los hijos de los. ¿A dónde queremos llegar con este punto? Dice que son sagaces. Pero aquí no es una alabanza, aquí está hablando de que eh, eh, no es precisamente para que nosotros seamos de esta manera, que sigamos los pasos de las naciones. No, 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 no. Por, por su destreza, su astucia, en cuanto a lo que es el trato con los demás. En pocas palabras, embaucar, engañar, sacar provecho. Entonces, con eso quiere decir que las naciones se especializan en embaucar, en engañar, en sacar provecho, ¿sí?, a sus semejantes. Aquí el deseo de poder, el deseo de ganancia económica está en medio de esto, y eh, hacen incluso tratos deshonestos. Y no se tocarán el corazón en acudir a cualquier tipo de artimaña para conseguir sus objetivos. En cambio, el pueblo de Israel tiene que ser diferente. En cambio, el pueblo de Israel tiene que ser según las leyes de la Torah. Ajá. Bueno, continuamos aquí entonces. Eso nomás es para ver rápidamente, creo que ya me tardé demasiado en este punto, que el cuervo representa a las naciones y la paloma representa a Israel. Entonces, ¿por qué en el arca es dejado salir primero, o se envía primero a una misión a una paloma? Han de recordar que se nos dice, nos enseña a través de un midrash, que nos dice que en Arsenai el Eterno primero ofrece la Torah a diferentes naciones y ellas no la aceptan. Y el único pueblo que decidió aceptar la Torah sin siquiera saber todo lo que conllevaba, es el pueblo de Israel. Entonces vamos a tomarlo desde esta perspectiva. Por eso primero fue enviado a su misión, o le fue dado a las naciones, al cuervo. Pero dice algo muy interesante aquí, que este cuervo voló, pero estaba yendo y viniendo, yendo y viniendo. Así son las naciones. Las naciones vienen y luego se van. Voy a ponerlos desde dos puntos, o desde dos aplicaciones. La primera, en cuanto las naciones están bien, tienen estabilidad económica, no sé, cierto estado de salud favorable, entre otras cosas que podemos llamar, están bien, eh, se alejan del Eterno, se alejan de lo que es el arca, que recuerden, el arca salvó de la inundación, salvó del diluvio. ¿Sí? Estando dentro, todos los que estaban dentro del arca se salvan, los que estaban fuera murieron. Entonces, aquí tenemos que van y regresan.
Cuando se van, cuando están bien, pero cuando hay alguna necesidad, hay una catástrofe, hay algo que les está llevando a pesar, regresa. Hay un dicho incluso entre los mismos gentiles que ven esta falla entre sus congéneres. Un dicho popular entre ellos es: pasando el río, dicen, ay, santo mío, pero pasado el río, santo olvidado. Lo que indica lo mismo que la misma idea de la que trato de transmitir. Primeramente, cuando todo está bien, o cuando hay, más bien dicho, cuando hay necesidad se acercan, pero cuando ya no hay la necesidad, fácilmente es el olvido. Otra de las cosas es que se alejan, pero bien, están un poquito acá, un poquito allá. Son de doble ánimo, si es que lo podemos poner en palabras de los primeros discípulos. De doble ánimo. Ajá. Personas que no son totalmente fieles, que están navegando entre dos mares, ¿sí? Tratando de mediar entre lo santo y lo profano, tratando de tener las dos, ¿sí? Pero no dejar ninguno, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Cuando se trata de las leyes de la Torah, dicen, esto sí, es decir, se acerca, esto no, analógicamente es, me alejo. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, yendo y viniendo. El cuervo es así, esa es su naturaleza. Y eso es lo que está pasando aquí. Y bueno, es lo que se nos dice que está aquí. Luego, dice en el verso 8: luego envió a la paloma para ver si ya había desaparecido las aguas diluviales de la faz de la tierra. Luego viene el turno de la paloma. Ahora la paloma es encomendada, ¿sí? Luego envió la paloma, ajá, dice, pero la paloma no encontró donde apoyar sus patas y retornó junto a Noah, porque todavía las aguas cubrían toda la superficie de la tierra. Muy bien. Aquí vamos a conectarlo con los tres exilios, porque Noah suelta curiosamente 3 veces a la paloma, ¿sí? Y estas 3 veces las vamos a conectar con los con exilios. En la primera tenemos, ajá, que es el exilio babilónico. Muy bien, va y regresa. Conocemos ya muy bien la historia, son el tiempo definido, 70 años que están ahí, y el Eterno los hace regresar. Regresa la paloma a su lugar, a su nido, si es que le podemos llamar así, para hacer una analogía todavía. Entonces regresa, como aquí lo dice. Luego envió la paloma, ajá, pero no encontró un lugar donde apoyar sus patas, porque el pueblo de Israel no está cómodo entre las naciones. Si dicen los sabios, si la paloma hubiese encontrado un lugar, ya no regresaría más, ¿sí? El pueblo de Israel, estando en el exilio, no encuentra donde apoyar sus pies, no encuentra un nido. Por tal, retorna al arca, retorna a su nido. Ahora, dice el verso 10. Sí, eso, no voy a meterme en el exilio babilónico, sabemos lo que sucedió y cómo regresan las caravanas ahí y bueno, todo lo que sucede con Ezra y Nehemías, ¿sí? En otro tiempo lo veremos. Dice el verso 10: esperó 7 días más y envió nuevamente la paloma del arca. 7 días. Muy bien. 7 es el número como lo completo, el entero. Es un número que nos dice en el tiempo que de ahí en adelante, un tiempo ciertamente, pero ideal, no ideal, sino perfecto, según la voluntad del Eterno. Es de el pueblo de Israel nuevamente, pues empieza a tener por un lado decaimiento, ¿verdad? Y sucede lo que es el helenismo. Bien sabemos que el imperio griego, Yevanim,
los griegos, empiezan este gran imperio a controlar todas las partes, y cuando llegan a Israel quieren hacer lo mismo que en todas las naciones, que todas las naciones olviden sus propias costumbres y se adecúen o ¿cómo le podemos decir? Eh, Tomen las costumbres griegas, el modo de vivir griego, el modo de pensar griego, y ahí es donde se empieza lo que bien conocemos con el nombre de helenismo. Ajá. Cosas muy interesantes aquí. Si ustedes leen lo que dice estos versos, nos daremos cuenta que dice que esta paloma, ajá, regresó al arca, y Noah sacó su mano, la tomó y la metió consigo al arca. Muy bien, por eso dice Jacob Tzadik, lo que se conoce como Santiago, eh, dice: acercaos al Eterno, y el Eterno se acercará a vosotros. La paloma regresa y es Noah, que en este momento representaría a Hashem, toma a la paloma, a Israel, a su pueblo, y lo mete nuevamente. ¿Sí? Increíble. Ajá. Entonces, dice que espera 7 días nuevamente, y volvió a él la paloma, y volvió a él la paloma al atardecer, trayendo en su pico una hoja verde de olivo. Ahora, antes de explicar eso, vamos a leer, lo tienen en sus notas, lo que se conoce como el libro de Primera de Macabeos. En su capítulo 1, verso 10 al 15, voy a dar lectura. Del verso 10 al 15 dice: de su descendencia brotó aquel retoño impío, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rey. Llegó a ser rey en el año 137 de la era de los griegos. Fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente. Les decían: pactemos con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos hemos separado de ellos hemos tenido que soportar muchos percances. Tal idea tuvo buena escogida y algunos acudieron y decididamente al rey. Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Con ese permiso construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. Se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y pecar libremente. Bueno, aquí tenemos. Luego paso al versículo 41, voy a leer hasta el versículo 51, en el cual dice: Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos del imperio deberían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Todas las naciones paganas acataron el decreto del rey, y en Israel mismo muchos aceptaron este culto, sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el Shabbat. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y las otras ofrendas en el santuario se debían tener por días ordinarios, no solo los Shabbat, sino también los Shabbatot, también las fiestas sagradas. Ya no debían tener por sagrado al santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros, y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión.
En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al final el decreto decía, el que no cumpla la orden del rey morirá. El rey comunicó esta obligación a todas las provincias y los inspectores nombrados por él recorrían el país de Judea. Debían procurar que se ofrecieran sacrificios en todas las ciudades. Muchos israelitas pasaron a ellos abandonando la ley y cometieron un sinnúmero de maldades, obligando a los verdaderos israelitas a vivir en refugios y ocultarse como podían. Eso leí hasta el verso 53. Muy bien. Esto es un pequeño resumen de lo que sucede en el imperio griego cuando empieza a dominar y prohíbe la observancia de la Torá. Por eso dice aquí lo que estamos leyendo en Parashat Noach, cerca de esta, dice: y volvió a él la paloma al atardecer. Al atardecer. La paloma regresa esta vez, pero al atardecer. ¿Lo vamos viendo? Al atardecer. ¿Qué representa al atardecer? Cuando el día el de labor termina. Ajá. Entonces, este día, el atardecer, se oscureció el horizonte en Israel. Israel regresa ya al atardecer, oscureciéndose. Esto nos habla de la asimilación. Muchos dejaron el Shabbat, dejaron los pactos, dejaron la Torá y se asimilaron, es decir, se oscurecieron. No como en la primera vez que fue llevada, que no dice que volvió al atardecer, sino que simplemente volvió. De ahí deducimos que volvió en el día. Pero esta dice con claridad que regresa en la tarde. Así es lo que pasó en la asimilación. Pero más increíble todavía, dice que venía esta paloma trayendo en su pico una hoja verde de olivo. El olivo, donde se saca el aceite, que es representativo de Hanukkah, que también es llamado la fiesta de las luces, porque en él ocurrió un milagro cuando la rebelión toma Jerusalén y toma el templo y tiene que rededicarlo, pero solamente había un jarrón con el sello del Cohen Agadol. Entonces solamente uno era una vasija para un día, estaba ahí, pero milagrosamente dura 8 días, el tiempo suficiente para volver a hacer nuevo aceite que estuviera, que fuera apto para el uso del templo. Bajo eso se conmemora que durante 8 días se prendan las velas o las candelas de Hanukkah. Esta es un día, el primer día, una vela el primer día, perdón, dos velas el segundo día y así hasta llegar al octavo día. Dependiendo también de la costumbre, ¿sí? Y esto es lo que nos dice aquí. Y entonces supo Noah que se había retirado las aguas de la tierra. Esperó aún otros 7 días y soltó nuevamente a la paloma, que ya no volvió más. Esto nos habla de el exilio que dura hasta nuestros días. Esta vez la paloma no regresó, ella no volvió. ¿Por qué? Porque esta paloma se oscureció totalmente. Oscureció totalmente y ya no regresó. ¿Qué significa esto? Que mucho del pueblo se asimiló completamente a las naciones. La paloma encontró un nido que creyó era suyo, se quedó ahí. La paloma ya no regresó al arca.
pero no, esto no quiere decir que no vaya a regresar. Aquí no dice que regresa la paloma. ¿Qué nos indica esto? Que el tiempo de esta destinado, decretado para este exilio, no nos ha sido revelado, no, es decir, no se nos dice cuándo va a ser. Ahora, una de las cosas que aquí, es que no sé si se acuerdan de un cuento popular, una historia, un cuentito por ahí, que se llama El Patito Feo. Este patito feo era un cisne que estuvo entre medio de las gallinas y de patos. Entonces lo veían feo. Ajá. Pero él, porque no sabía que era un cisne. De manera similar ocurre que la paloma se fue y está en otros nidos donde vamos a decirlo así, ¿no? Hay cuervos, hay águilas, lo que quieras, patos, gallinas, no sé. Pero Ame Real se encuentra en un nido extraño. Por eso que es que a veces, muchas veces nos sentimos como que la oveja negra, el que no encaja, algo no nos llena, no nos complace, estamos buscando más. Y llega el momento en que empezamos a ver que de alguna manera nos atrae. He escuchado, por ejemplo, si ustedes ven Judíos por elección, dice, a mí me gustaba las letras, yo ni siquiera sabía que era hebreo, solamente la forma de las letras, y de ahí él conoció y él se convierte. Ajá. Otra que dice que ella todo lo que tenía que hacer era dentro del círculo de los Yudim, de los judíos. Tenía que ser la bandera de Israel, tenía que ser los colores, etcétera. Entonces, cuando nos sentimos atraídos, nos está diciendo la paloma que está en otros nidos todavía tiene pequeños destellos de su hogar, de su nido, y quiere regresar. Así que invito a todos mis hermanos que si sienten apego, si sienten el llamado, si sienten que su lugar está acá, que tienen cierto amor, tal vez es por esto. Tal vez es por esto, porque tú también eres parte de esa paloma que se asimiló completamente, pero todavía te acuerdas de tu verdadero nido. Y al tiempo también que el Eterno nos permita ver, que sea pronto y en nuestros días habrá un retorno de esa paloma y llegará nuevamente al arca y el Eterno nuevamente la tomará y la meterá a esta arca, cada uno de nosotros. Entonces eh, muy bien, pero lo queríamos ver acerca de Hanukkah. Sobre todo, mis hermanos, espero que nos haya servido esta parte, lo que se habló muy poco de Hanukkah, pero queríamos también verlo con los otros exilios y el exilio que tenemos actualmente. Así que, pues gracias, que todo esto suceda pronto en nuestros días. Amén.